cinética, no, se empiezan a mover cada vez con energía cinética, le sube la temperatura. Si disminuye, menos energía cinética, le baja la temperatura. Entonces, de esa forma se cierra el balance energético. También podemos trabajar dividiendo por la masa del sistema con la energía interna específica, que como es propiedad intensiva, se tabula. Entonces van a ver que en las tablas de propiedades también aparece esta propiedad que es la energía interna de las sustancias en un determinado estado de equilibrio. Entonces un determinado estado de equilibrio, vamos a decir, tiene tal presión y tal temperatura. Ya está definido el estado. Podemos decir, tal temperatura, tal volumen, está definido. Podemos decir, tal energía interna y tal temperatura. Siempre que elijamos dos y que se trate de un sistema que sea simple y compresible, solo dos propiedades, hacen falta tres para definir un estado. Pero dos son independientes y la tercera queda fijada. Entre esas tres podemos elegir P, T y B, T, B y U, o tres propiedades cualquiera. No terminamos. Bueno, acá teníamos el primer principio, ¿cierto? Dijimos, ¿cómo haríamos nosotros para conocer la variación de energía interna? Y si evaluamos Q y evaluamos W entre esos dos estados, tendríamos la variación de energía interna entre esos dos estados. Es decir, no podemos calcular valores absolutos, sino cambios. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para conocer? Entonces, ¿qué es lo que se ha tabulado? Si lo único que tenemos son cambios, ¿cómo se puede tabular? Porque se hace siempre la misma trampa. ¿Cuál es? Elegir un estado como referencia al que se le atribuye el valor 0. Entonces, a partir de allí, los valores pedidos de cambio pasan a ser valores absolutos. En las tablas que ustedes van a manejar, que son las tablas que ya han manejado en el práctico 1, que son las del WAC, usa como estado de referencia para U el estado triple para el líquido saturado. Es decir, el líquido saturado a la presión y temperatura del punto triple tiene un 0. Y a partir de ahí se mide, ¿qué cosa se mide? La energía interna que llamamos térmica, que incluye los cambios de fase y los calentamientos. Bien, el estado de referencia se elige. Esas tablas sirven para estudiar cambio de fase o calentamiento, no cambios de composición química. Ahí vamos a ver otras, con otro estado de referencia. Bueno, de todas formas, cada libro, el CENGRE o el WAC, tiene las mismas valores. Entonces tiene el mismo estado de referencia. Pero podría ser otro autor que se base en otros datos experimentales y elija otro estado de referencia. Por ejemplo, el AllProps, que es este programa que permite calcular propiedades, no tiene el mismo estado de referencia que WAC o CENGRE. Entonces dan iguales los delta U, pero no dan iguales los U, porque arranca de otro punto. Bien, no nos detenemos mucho en esto, pero si nosotros tuviéramos un vapor húmedo y queremos la energía interna del sistema vapor húmedo, tenemos que sumar los aportes a la energía interna que hace cada una de las partes, que sería el líquido saturado y el vapor saturado, porque es propiedad extensiva. Entonces, el U de mi vapor húmedo, al igual que como hacíamos con el volumen, será X por QG, o sea, la parte proporcional que hay de vapor saturado por kilo, medido por la U de vapor saturado. Y esto sería lo de líquido saturado por el U de líquido saturado. Entonces, la suma de las dos me da la U de mi vapor húmedo. ¿Qué pasa si nosotros queremos un vapor sobrecalentado? Bueno, está la columna de la propiedad U, al lado van a ver que la de volumen específico. Entonces, para cada cuadrito, que era un cuadrito de una isobara, una presión dada, tenemos para las distintas temperaturas, ¿no es cierto? Siempre acá en este caso la presión es la misma, que es 0,06 bar. Las distintas temperaturas, los distintos valores de B, y para acá ahora los distintos valores de U también. Después vamos a ver H y S en clase siguiente. Y bueno, lo mismo el líquido comprimido, ¿no? Pero acá vamos a hacer una observación. Fíjense acá en esta tabla de líquido comprimido hemos
trazado un círculo para las distintas isobaras del líquido comprimido. Fíjense, tenemos 25, 50, 75, 100, 150 y 200 gramos. Pero en todos los casos hemos leído o hemos marcado la energía interna para 20 grados. Ahí tenemos los 6 valores para cada una de las distintas presiones, pero siempre para 20 grados. Entonces, acá lo hemos escrito. Fíjense los valores, ¿no? 1 a 20 grados. ¿Qué les parece? ¿Varía mucho? ¿Varía poco? No varía mucho, ¿no es cierto? Fíjense, si además nosotros fuéramos a la tabla de vapor saturado, la tabla de temperatura, que era la A12, entramos por la columna que dice 20 grados y leemos el U del líquido saturado, fíjense, el valor que da es el rojo. Entonces, acuérdense que una cosa es el líquido saturado, otra cosa es el líquido comprimido, ¿no es cierto? Pero miren lo que se observa. Si nosotros calculáramos los errores, que sería, en vez de tomar este valor, tomar aquel rojo, fíjense los pequeñísimos errores, ¿no es cierto? Un poquito más cuando las presiones se alejan mucho. Las presiones generalmente bajas, el error es prácticamente despreciable. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy común, como en general no tenemos tablas de líquido comprimido, y si las tenemos son para presiones muy altas. Cuando tenemos un líquido comprimido, lo que hacemos para conocer la energía interna del líquido comprimido es ir a la tabla de líquido saturado y tomar la lectura de U de líquido saturado para la misma temperatura. La presión no nos importa. Entonces, si el líquido comprimido estaba a 15 grados y 12 atmósferas, nosotros 15 grados, nos vamos a la tabla de líquido de vapor húmedo con, no sé qué dije, 15 grados, con 15 grados leemos UF y ese UF lo tomamos igual a la del líquido comprimido. ¿Por qué? Porque experimentalmente se ve que el error está dentro de lo tolerado en ingeniería. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa con el U de los gases. Estamos con el vapor húmedo, vapor sobrecalentado. Recordemos que a los gases le decíamos los vapores altamente sobrecalentados. Bien, la cuestión de estado de los gases ideales y aquí está la cuestión excluida. Bueno, entonces vamos a ver otra experiencia que hicieron Joule por un lado, Thomson por otro, y se le llama experiencia de Joule-Thomson. Entonces, esta experiencia, ¿qué es lo que estudió Joule? Joule dicen que era hijo de un cervecero, que se ve que tenía mucha plata y le pagaba todas las pagadas y quería hacer esto otro, por suerte, porque si no todavía estaríamos capaz con el calórico. Bueno, entonces, hizo esta experiencia. Experimentó con aire a presiones bajas. Entonces, el aire a presiones bajas se comporta como más ideal. Él experimentó con aire a presiones bajas. Lo confinó en un recipiente, cerradita esta válvula, en el interior de otro recipiente adiabático mayor con un baño de agua. Entonces, esperó un tiempo suficiente hasta que se mantenía constante la temperatura del líquido, lo que le daba a entender que ya había un equilibrio térmico entre el agua y el aire, ¿no es cierto? Hubiera sido mejor si podíamos ver la temperatura del aire, pero no podía, para lograr hermeticidad. Entonces él lograba conocer la temperatura del aire midiendo la temperatura del agua. Esperaba, ese bueno, ya estaba en equilibrio, esa es la temperatura inicial del aire. Entonces, ¿qué hizo? Abre la válvula, ¿qué va a pasar? El aire, o sea, los gases tienen que ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, se manda para el otro y llega todo. Y él iba leyendo a ver qué le pasaba a la temperatura cuando pasaba este fenómeno. ¿Y qué es lo que vio, que pudo ver? Que la temperatura no variaba, no variaba nada, se mantenía constante. Entonces,
analicemos energéticamente lo que le pasó al sistema entre el estado inicial, en un solo recipiente, y el final. Veamos. Intercambió trabajo, o sea, que se transformó, porque tenía una presión y un volumen en el estado inicial, otra presión y otro volumen en el estado final. Lo único que conservó fue temperatura, pero los dos estados eran distintos, entonces hubo una transformación. ¿Qué pasó? Esta es la forma de calcular trabajo. Había presión cuando el gas ocupó el otro recipiente. Yo me olvidé decir que había vacío, dice, no había nada, vacío. Entonces, quiere decir que cuando el gas pasó por la válvula hacia el otro, no tuvo que vencer ninguna presión externa, no había nada, había vacío. O sea, no intercambió el trabajo en esa transformación, aunque cambió su presión y su volumen. No hubo intercambio de trabajo. ¿Qué pasó con el calor? Esta es la presión del calor. La masa siguió siendo la misma, el calor específico es el mismo y la temperatura fue la misma. Entonces, tampoco intercambió calor. Entonces, no intercambió trabajo, no intercambió calor. ¿Qué pasa? Si nosotros le aplicamos entonces la ecuación del balance de energía, que no hay absolutamente nada que no cumpla ninguna transformación, como nosotros llamamos cuasistática, las cuasistáticas las necesitamos para poder calcularlo, pero las no cuasistáticas también cumplen el balance de energía, todo cumple el balance de energía, cualquier transformación. Entonces, aplicando el primer principio, Q0, W0, esto 0 quiere decir que en esta experiencia se mantuvo un constante. Un inicial fue igual a un final. Entonces, ¿qué es lo que dedujo él? Dijo, T fue constante y U fue constante. P no y B no. Por lo tanto, como repitió este ensayo, con distintas sustancias, dijo, cuando un gas se comporta como ideal, U es solo función de T. No depende de P ni depende de B. ¿Por qué decimos los gases ideales? Porque en realidad él experimentó con gases que no se comportaban como ideales, porque sus Z eran muy distintos de uno, y no le daba la constancia de la temperatura. Solo le dio cuando los gases tenían un comportamiento de gas ideal. Entonces de acá tenemos un concepto básico, y es que en los gases ideales U es solo función de T. No es función de dos propiedades, de una sola, y esa propiedad es T. Podemos hacer también una explicación a nivel microscópico de lo que pasa en esta experiencia. ¿Y qué decimos? Cuando los gases se comportan como ideales, habíamos dicho el modelo cinético de comportamiento, no hay fuerza de atracción ni de repulsión. Quiere decir, no hay energía potencial microscópica. La única que hay es energía cinética microscópica. Nosotros sabemos que la energía cinética microscópica media está vinculada a la temperatura. Entonces decimos, la energía interna solo se ve o está integrada por energía cinética microscópica. La energía cinética microscópica depende de la temperatura, quiere decir que U depende de la temperatura, por carácter transitivo, ¿sí? O sea, no es una cosa tampoco que no esté acompañada por los estudios que realiza la mecánica estadística. Ahora lo último que vamos a ver es lo que se llama ecuación energética de los sistemas. ¿A qué se le llama ecuación energética? A la ecuación que vincula a la energía interna con el resto de las propiedades del sistema. Sería como una ecuación de estado en la que una de las variables es U. Y las otras dos normalmente se pueden, las dos, esta función de 2. Esas otras dos normalmente se eligen P, P o B, que son las fáciles de definición. Entonces, esta relación
relación funcional entre U y otras dos propiedades, que normalmente son T, P, táctico, entre T, P y B, es lo que se llama ecuación energética. Esta forma de ecuación energética vale cuando se trata de sistemas químicos de composición constante, es decir, no reaccionan ni cambian su composición durante la transformación. En esos casos existe una relación funcional entre U y cualquiera de estas dos propiedades. Entonces, a cualquiera de estas relaciones funcionales se la llama ecuación energética. Podríamos elegir otras propiedades que no sean TPO, sí podemos, pero es práctico. Pero existen. Después, avanzando en la materia, vamos a poder encontrar otras relaciones funcionales. Pero normalmente a cualquiera de estas tres, es a la que se llama ecuación energética. Si se tratara de un sistema que varía su composición cuando va transformándose, ¿qué puede ser, por ejemplo? Y a un motor que le entra, es decir, un motor naftero, aire y gasolina, ¿cierto? Y nafta, pulverizado. Pero después reaccionan químicamente y aparecen otras sustancias, dióxido de carbono, agua, ¿no es cierto? Otros compuestos pueden ser monóxido, cualquier tipo de combustión. Entonces, en ese caso, cambia la composición a medida que el sistema se va transformando e intercambiando energía. Entonces, en esos casos donde hay cambio de composición, la ecuación energética tiene más variables. No solamente las variables PT2 que tienen que ver con el estado macroscópico, sino también los números de moles de cada una de las sustancias que integran este sistema multicomponente reactivo. Bien, entonces vemos que la ecuación energética puede ser más compleja o menos compleja. Depende del tipo de sistema. Supongamos de nuevo que estamos con sistemas donde hay composiciones constantes y que no haya cambios de fase. Entonces, si elegimos esta como ecuación energética, la función de T y B, como U es diferencial exacta, además, como es un sistema que hemos dicho químico que se puede tomar como simple y compresible, solo hay dos propiedades independientes. Entonces, la exacta de la función U toma esta forma. Esta es la diferencial total, cada una de estas son las diferenciales parciales. Quiere decir que la variación total de U, cuando varían T y B, se puede obtener como el aporte a la variación que se produce cuando solo varía T, manteniendo el constante, más el aporte a la variación total que se obtiene cuando solo varía P a temperatura constante. Entonces, esta es la expresión del diferencial total de la función U de un sistema simple compresible. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en este caso, nosotros podríamos calcular el diferencial U sin recurrir a Q y W, sino, si logramos conocer estas derivadas parciales, las funciones que representan estas derivadas parciales, podríamos calcular matemáticamente cuánto es diferencial U. Entonces, estamos necesitando conocer cómo le ponemos número a estas dos derivadas parciales. Siempre en termodinámica nos encontramos con esto. El análisis matemático nos marca el camino, pero después tenemos que encontrar cómo le damos número a esas expresiones. O sea, es un poquito más que análisis matemático. No solo la expresión, sino también el sentido físico de esas derivadas parciales. Volvamos al caso de los gases ideales. Habíamos visto que con la experiencia de Joule-Thomson, los gases ideales tienen solo función de la temperatura absoluta. Esto es un hallazgo experimental que se modeliza de esta forma. Recordemos el primer principio. ¿Qué decía el primer principio?
Diferencial Q menos diferencial W, diferencial U. Fíjese que está todo minúscula porque estamos considerando la unidad de masa. Se me dio la gana. Si ponemos todo minúscula, es un sistema de masa. Si se trata de un sistema compresible que se transforma cuasi estáticamente, se puede reemplazar diferencial W por P del sistema diferencial B. Bien. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Si se trata de una transformación a volumen constante, diferencial B0, entonces nos quedaría diferencial Q, como esto se anula, diferencial Q a volumen constante igual a diferencial U. Quiere decir entonces, fíjese, que si diferencial QB se puede calcular como CB diferencial T, pasamos diferencial T dividiendo y nos queda que la derivada de U respecto de T a volumen constante sí tiene un significado físico y es nada más y nada menos que el calor específico a volumen constante. Entonces ya tenemos un valor que podemos usar en la expresión de cálculo de diferencial U. O sea, estamos avanzando para poder encontrar la ecuación energética. Entonces, quiere decir que acabamos de descubrir que para los gases ideales se cumple que cuando se transforman a volumen constante, diferencial U se puede calcular con esta expresión. No hace falta conocer diferencial Q y diferencial W y restarlo. Si queremos, lo tenemos, lo hacemos. Pero si eso no lo tenemos, podemos calcular la variación de energía interna con esta expresión. Acá estaría integrada, ¿no es cierto?, llegamos a esta expresión. Ahora bien, ¿qué pasa si este gas ideal no se transforma a volumen constante? Si no se transforma a volumen constante, que sería un caso, no es el único, ¿cómo hacemos para calcular diferencial U? ¿Y saben qué? Podemos usar ese siempre, 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 sea o no sea a volumen constante la transformación. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, B y P, ¿no es cierto? Las isotermas eran así. Entonces tenemos T1 y T2. Supongamos que mi sistema gas ideal pasa del estado 1 al estado 2 a volumen constante, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos calcular la variación de energía interna con CB delta T, o la integral de CB diferencial T, de acuerdo a lo que escribimos antes. Ahora, si la transformación no es a volumen constante, supongamos que es esta. Dos primas. ¿Qué pasa? En los gases ideales, U es función solo de T. Y en este caso, hemos ido de la misma temperatura inicial a la misma temperatura final. Quiere decir que cualquier transformación que se nos dé la gana, e incluso desde acá hasta acá, no importa, de cualquier valor, de cualquier estado de T1 a cualquier estado de T2, siempre la podemos calcular con la expresión CB diferencial T, porque es la que es fácil de calcular para una isocónica y para cualquier otra vale lo mismo, siempre y cuando las dos temperaturas sean las mismas. Por eso, siempre podemos calcular el delta U en gases ideales con esta expresión, sea o no sea transformación isocónica. Bueno, y veamos qué pasa en los gases reales. En los gases reales, en la diferencial total, no se hace cero esto porque U no es solo función de T, es función de dos propiedades. Por ejemplo, además de T, B. Entonces, en este caso, esta ya sabemos
que siempre esa parcial que se ve. Nos falta encontrar alguna forma de darle valor a esta segunda. Después vamos a ver, cuando veamos el segundo principio, que esta derivada de U respecto de B a temperatura constante se puede calcular a través de esta expresión. ¿Qué ventaja tiene? Tiene todos valores de propiedades que son medibles. Entonces también se puede conocer este valor y se puede conocer el valor de diferencial U. Entonces, de esta forma tendríamos la expresión de la ecuación energética para gases reales a través de esa expresión. Bueno, hemos terminado entonces por hoy y ahora van a ver, no sé qué hora, pero a las 18 en punto empiezan con la práctica, pero esperen un cachito que les quiero decir dos cosas. Número uno, mañana tenemos clase para completar el práctico 3. El martes que viene tenemos el primer parcial, que incluye prácticos 1, 2 y 3. Práctica que tiene, o parcial que tiene problema y teoría. La teoría es la teoría de las 3 unidades que hemos dado. Las guías de estudio, que es como nosotros le llamamos a los PDF que subimos a la página con los PowerPoint, tienen los conceptos suficientes como para poder aprobar la parte teórica del parcial. No quiere decir que van a poder estudiar por ahí porque es como un telegrama, ¿no es cierto? Pero con lo que ustedes hayan podido tomar de apuntes, más lo que lean, pero tomando como base lo que hemos dado en el PDF, es suficiente para aprobar la teoría. Y lo último, escúchenme, por favor, antes que se dispersen. El lunes que viene, el día antes del parcial, tenemos práctica de laboratorio y además resolución del TP4. Este año, por vez primera, nos vamos a organizar de esta forma. O sea, acá, esto está en amarillo y dice TP4, es la resolución del práctico 4 en gabinete. Entonces, para hacer el laboratorio, se tienen que repartir alumnos regulares en 4 grupos de alrededor más o menos entre 35 y 40 personas como máximo, 4 grupos. Cada grupo durante 1 hora hace la práctica de laboratorio, la tienen que traer leída. Entonces, fíjense cómo arrancamos. Arrancamos a las 15 quienes. El grupo que eligió este horario de 15 a 16. Termina a las 16, queda libre. ¿Hasta qué hora? Hasta las 17, en que en este anfiteatro empieza la práctica 4. Entonces, ¿qué es lo complicado de esto? Estos dos grupos que han hecho el laboratorio entre las 3 y las 5, sale el último y todos juntos vienen a hacer la práctica 4 en el anfiteatro oeste, porque es el que está disponible. Mientras tanto, los otros dos grupos que van a hacer su práctica entre las 17 y las 19 arrancaron también en este anfiteatro de 3 a 5 el práctico 4. Terminan a las 5 y va un grupo, el otro descansa y el otro que queda, ¿no es cierto? ¿Entienden este dibujo? Me miran como si esto no era nada. O sea, digamos que... ¿Por qué hemos hecho esto? Porque necesitamos 4 horas para hacer el práctico 4, si no, no las